por la gracia de Dios, nosotros, los de nosotros y los que nos rodean a nosotros. Amén. Esperemos que sea así. Dice que en el cielo van a haber muchas personas sorprendidas de personas que van a estar ahí, que jamás pensamos que iban a estar ahí. Eso es maravilloso. Esta batalla no acaba hasta cuando venga a Cristo o su vida acaba. Entonces, ¿qué decisión tomaremos hoy? ¿Qué es la decisión de nuestra vida? Por aquí tengo déjenme buscarla, una cita de estas hermosas que uno encuentra, que lo dice: el primer trabajo misionero consiste en cuidar de que el amor, la luz y el gozo reinen en el hogar. Amén. Está viendo las batallas de esta lucha, de esta guerra en la que vivimos, en donde inicia con nosotros, en nuestra casa. No tratemos de realizar alguna gran campaña en favor de la temperancia o alguna gran empresa misionera antes de cumplir con los deberes hacia nuestro hogar. Cada mañana deberemos pensar: ¿qué acto bondadoso puedo realizar hoy? ¿Qué palabra tierna puedo pronunciar? Las palabras bondadosas en la intimidad del hogar se asemejan a los rayos del sol. El esposo necesita de ellas, como también la necesitan la esposa y los niños. Cada corazón deberá aspirar a conseguir que exista aquí abajo, tanto del cielo como sea posible. Amén. Con eso podríamos hacer tema completo. Pero Dios necesita que uno se comprometa con el carácter de uno principalmente. Esa es la gran batalla. Cuando usted se compromete a eso, todo lo demás va a salir, va a ir saliendo. Mientras tanto, no va a poder salir y te va a perder la batalla. Ese soldado tiene que creer en el pacto que Dios ha hecho con nosotros, que se le hizo a Abraham, porque hemos estado viendo la cartilla. Tenemos que estar claros de que, no sé si cuando usted piensa o estudia, se le vengan pensamientos, dice que debemos controlar los pensamientos malos, pero podemos tener pensamientos espirituales. Y la vez pasada estudiaba sobre salud, y había un orador que decía que nunca le he escuchado a nadie predicar, que era: ¿qué habrá pasado con los padres de Cubas, el que se ahogó? Y yo me ponía, y de ahí me quedé pensando en eso varios días, y yo me ponía a pensar qué habrá sido de la familia de Abraham cuando salió. ¿Qué pensaron las personas? Dice que el cristiano tiene que aprender a preguntar y a observar los detalles. Tiene que aprender a afrontar la vida de otra manera, con otras respuestas, con otros pensamientos. ¿Qué sucede cuando nosotros nos vemos soldados de esta milicia? ¿Qué pensarán los de nosotros, nuestros familiares? Háganle la pregunta. Cuando usted se casa con su esposa, para la redundancia, ¿verdad? Usted tiene que aprender a preguntarle a ella, porque si no se va a secar esa relación. Si usted le pregunta cómo te fue todos los días, te va a responder lo mismo, igual con los hijos. Entonces, las dos personas tienen que aprender a tratar.
en su trabajo, y siempre le hace la misma pregunta a la persona a la cual usted le está enseñando la palabra, por testimonio, por lo que sea, usted siempre le hace la misma pregunta, y va a ver que en ti no hay nada nuevo. No hay nada de Jesús en ti porque eres lo mismo. Él le pregunta cómo está su familia, cómo va el estudio, está yendo bien, salud, o sea, son tantas cosas. El humano tiene que aprender a ser detallista con sus hijos. Si no, pregúntele a Jacob lo que pasó con todos sus hijos. Por no ser detallista en las cosas de Dios. Se permitió todo lo que sucedió cuando hubo muerte, ya llegó hasta con el papa de Jacob, fuimos a tocar con sus concubinas, con la. Entonces, vemos que esos detalles cambian la vida. Entonces, preguntémonos hoy y seamos detallistas con nosotros mismos. Cuando empezamos por nosotros mismos, vamos a dar cuenta que van a haber muchas preguntas que no le vamos a dar respuesta. Eso es tener la gracia. Eso es conocer a Jesús. Entonces piense en las familias ajenas, las de las suyas propias, las de la iglesia. Trabaje por ellos. Amén. Que si es posible, mucha más unidad si usted ni siquiera iría a ellos. El evangelio verdadero se expande de una manera que después que usted esté haciendo las cosas bien, solito habla y la gente se une y la gente cree. Entonces hemos estado tratando sobre Abraham en lo que es la capilla. Es muy hermosa, hay una parte que me gusta sobre cómo se lee en el capítulo 32 del Patriarca y Profeta la lección de los dos pactos. Me gusta mucho esa lección y quise pues seguir hablando sobre ella con preguntas sencillas, de profecía, Biblia principalmente. Entonces, cuando la Biblia nos presenta que hablamos de un pacto, ¿qué significaría un pacto? Un acuerdo. Para poder caer en un pacto tienen que haber dos individuos y tienen que estar de acuerdo. Abraham estuvo de acuerdo cuando Dios le dijo, sale. Y él salió, pero llevaba sufrimiento. Abraham no se fue feliz. ¿Qué diría su familia? ¿Qué diría el mundo? O sea, póngase a pensar. Pero Dios necesitaba enseñarle algo que ya había sido creado desde la eternidad. Que él aprendiera lo que era el pacto que le había hecho al mundo desde la eternidad. Pero había que pasar por un paso. Entonces, en la Biblia se encuentran dos pactos. El pacto que hablaba antes, el pacto antiguo, o primero, y el segundo, o nuevo. Si somos hijos de Abraham, dice Romanos 4, ¿en qué pacto estaba Abraham? ¿En el antiguo o en el nuevo? Pero si Abraham estaba en el antiguo, todavía no había llegado el monte Sinaí, ni había llegado los 10 mandamientos, ni la ley ceremonial. ¿Bajo qué pacto estaba Abraham? En el nuevo. Abraham estaba en el nuevo. Pero el nuevo, o la sangre que ratificaba ese pacto, no había venido.
pero tienen que salir y reconocer al Dios de la gloria y sus preceptos y su ley, lo que Él piensa, conocerlo. Entonces, vemos que Dios crea, gracias, instituye o establece algo y por último lo cumple o lo ratifica. Él necesitaba de eso. Es más, toda la base de cualquier institución que hizo Dios o que creó Dios solo estaba sujeta a que Jesús no se echase para atrás ante la cruz. Si Jesús se echaba para atrás y no decía, consumado es, no se iba a establecer el pacto nuevo que había conocido Abraham, Moisés y todos los patriarcas y profetas. Porque sin esa sangre, que no era de un macho cabrío o un cordero, no iba a poder haber redención. Entonces, ¿qué hay vivir en la gracia? Que hoy todo el mundo se confunde dentro del mundo cristiano con la gracia. ¿Qué es vivir en la gracia? ¿Pudo Abraham vivir en la gracia? ¿Conoció la gracia? Pero Cristo no había venido. ¿Cómo me resuelven ese problema? Todos somos comprados por la promesa. Y la promesa era que iba a venir el Hijo. Y que había que reconocerlo como el Hijo. Y así automáticamente vivían en el pacto nuevo. Pero Dios tuvo que hacer ese primer pacto por la desobediencia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más pudo haber instituido Dios? ¿O qué recordamos que instituyó Dios aquí en la tierra? Principalmente el plan para revestir a Cristo de humanidad. Para poder venir a la tierra, como que hacer el matrimonio, sábado, todo eso son instituciones de Dios aquí en la tierra. La circuncisión, y así podemos contar mucho. Pero todo eso solo se hacía efectivo con la sangre de Cristo, del nuevo pacto, porque se estableció sobre mejores cosas. Entonces vamos a ir a desarrollar un par de preguntas. Quise hacerlo pues en la computadora, porque mi computadora está para los tigres, como dice uno, y pues lo tengo acá impreso. Es bonito cuando uno lo hace mal y la cosita, ¿verdad? Pero bueno, no se puede. Entonces, Jesús es la garantía de nosotros como raza humana. ¿Quién hizo el pacto de la gracia para el hombre caído? Vamos a hacerlo así y que podamos interactuar. ¿Quién hizo el pacto de la gracia para el hombre caído? Dios. Amén. Un versículo bíblico muy reconocido. De Juan 3:16. Amén. Efesios 2:8. Ya lo tomé. Porque nosotros no valemos nada. Todo es don de Dios, de Jesús. Entonces, ese pacto, ¿de dónde se crea? Es eterno. De por sí Adán y Eva no lo iban a conocer. ¿Pero por qué no lo conocían? Porque no habían pecado y vivían en él. Sencillo. No tenían tendencia a pecar. Pero después que pecaron, ¿qué hubo que hacer? Enseñárselo. Eso que se había guardado de la eternidad, ahora hay que enseñárselo. Otra pregunta. ¿Quiénes hicieron el pacto antiguo? ¿Quiénes estaban ahí?
¿El pacto antiguo cuál era? Antes lo dijimos. Busquemos Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ahí estaban en el monte. Entonces, ¿cuál era el pacto antiguo? El que se le dio como leyes. Como la ley. Aquí usted va para atrás, aquí te va a encontrar todas las leyes sobre la reproducción, leyes humanitarias, leyes sobre los esclavos, todas esas leyes las vamos a encontrar por ahí. Entonces vemos que ese pacto antiguo se le hizo al pueblo de Israel. ¿Sobre qué sangre? La de un cordero. No era la de Jesús. La del cordero. Era la figura. Era la sombra. Ese era el pacto antiguo. Entonces, otra pregunta. Sigamos por acá. ¿Cuándo fue formado el pacto de la gracia? Desde el principio, de la eternidad. Un versículo bíblico. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8, ¿qué nos dice? Alguien que nos lo lea, por favor. Apocalipsis 13:8. Sí. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo. Amén. Vamos a buscar también Romanos 16:25. Que nos dice que al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El pacto era el evangelio de la gracia que había que traer a la persona, porque entró el pecado. Si no, no hubiese habido necesidad ni de un primer pacto de leyes, ni que Cristo hubiese venido, ni que hubiera habido circuncisión, no hubiera sido necesidad de ninguna institución. Entonces, otra pregunta que tenemos por acá: ¿a quién fue dado este pacto por primera vez? El pacto de la gracia. ¿A Adán y Eva? Eso fueron los que marcaron. Podemos buscar, para todos los importantes versículos, pero vamos a buscar, creo que uno que es muy conocido, Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Y pondrás enemistad entre el trigo y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él será la cabeza y tú tendrás el calcañar. Esa promesa encerraba un redentor. ¿Y qué promesa se le hizo a Abraham? Un redentor. Por eso se le llama la promesa de la gracia. Jesús es la gracia. Nadie podía, ni poder humano o angélico, podrá haber hecho semejante este pacto de gracia. Nadie podía regalar la gracia en ese momento, lo que era el cielo. Nadie podía regalar la gracia que Jesús podía ofrecer con su vida. Nadie.
No había persona, no había ángel, no había nada. Solo podía ser Jesús. No había otra persona que pudiese decirle a las personas que iba a haber vida después de la muerte. Solo era Jesús. Pero eso tiene que venir a la tierra. Entonces, ¿cuándo fue formado o creado e instituido, que habíamos leído que era establecido en el pacto antiguo? Podemos buscar Éxodo 19, 1 y versículo 2. Vayamos a eso. Lo dice Éxodo 19, 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Se calcula que fue en el 1445 esa salida, antes de Cristo. Y aquí se instituye que se iba a hacer un santuario. Pero ese santuario instituido no había sido establecido. Aquí estamos en Éxodo 19. Un par de capítulos más es donde se establece el santuario. O sea, se manda a construir. Es la gran diferencia. Entonces, fue formado en el mes tercero, ¿verdad?, de la salida del pueblo de Egipto, exactamente. ¿Y dónde fue instituido? ¿En qué lugar? En el Sinaí. Amén. Todas las leyes, hay que poner la nota también en eso, fueron escritas por Moisés. Las leyes que instituían este pacto. Bien, seguimos avanzando. Son las 11:51. ¿Qué nos dice otra pregunta? Siguiendo la institución del pacto de la gracia en el Edén, ¿con quién fue renovado luego? ¿Con quién fue renovado ese pacto? Con Abraham. Amén. Busquemos Génesis 17, versículos. Podemos buscar los versículos para no ver tantos versículos. 7 y 8 sí puede ser que lo dice. Y estableceré mi pacto. Era el pacto del Hijo, ¿verdad? Entre mí y ti y tu descendencia, después de ti, de sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, mi heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este pacto perpetuo, como ya te lo explicaba, no es que no tenga finalización. El pacto de la gracia tiene finalización, porque hay que darle permiso a un reino que siempre ha existido, que es el reino de la gloria, pero fue interrumpido por el reino del pecado, es Satanás. Pero Dios vino y dijo: presento el reino de la gracia. Pero el reino de la gracia, cuando acabe el pecado, tiene que acabar, porque ya no va a haber más nunca pecado en la tierra. Entonces, con Abraham era necesario hacer el pacto. Dios no puede hacer ningún pacto sin nosotros. Tenemos que estar presentes. Entonces, ¿a quién se necesitó? Que también se le reconoce como el pacto abrahámico de la gracia. Fue con Abraham. El humano, en este video hablaba con la hermana Fanny, tiene algo. Y al humano hay que recordarle el pacto.
tiene que renovarlo, tiene que pasar por él todos los días, porque las generaciones lo van olvidando, las generaciones lo van olvidando, y Dios necesita sacar a alguien que reciba ese pacto, que predique bien ese pacto, que lo conozca, que lo ame, al fundador, porque la persona lo olvida, lastimosamente es así. Por eso saca a Abraham, y versículo 9 le entrega el pacto, y no era cualquier pacto, era el pacto de la gracia, el pacto más importante que nosotros podemos haber conocido en esta vida. No hay otro. Y en otra pregunta, ¿por qué es llamado nuevo el pacto de Abraham cuando fue establecido en el Edén 2500 años antes que se implantara el pacto antiguo en el Sinaí? Busquemos Efesios 1:7, que la Biblia nos responda. Efesios 1:7. Alguien que nos ayude con Efesios 1:7. Vamos a ver qué nos dice la misma Biblia. Efesios 1:7. Amén. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. ¿Y qué nos da el perdón de pecado? La sangre. Por lo que pasó Jesús. Por eso se llama nuevo pacto. Porque dice que la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Qué sangre se derramó en el primer pacto? De animales. ¿Quién era el cordero verdadero? Cristo. Por eso se llama nuevo pacto. Porque el verdadero sacrificio murió por nosotros y se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso se llama nuevo pacto, sobre mejores cosas establecidas. Entonces, nos dice que el requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. Imagínense lo que rellena. Si nosotros nos preguntáramos hoy, ¿el pacto antiguo era malo? Muchos dirían, bueno, depende de cómo lo ves. Pero ¿quién lo dictó? Jesús mismo. Malo no era. Tenía una parte donde tenía que matar animales. Esa parte de repente me llamaba, la verdad, porque yo no quisiera estar matando un animalito. Pero todo eso era símbolo para poder llevarlos al arrepentimiento de su corazón, a ver que en ese animalito estaban matando a Jesús. Tenían que reconocer que ese era el Salvador, simbolizado en esa ofrenda. Bien, otra pregunta. ¿Bajo qué condiciones es ofrecido el nuevo pacto? ¿Qué condiciones ofrece el nuevo pacto? Vamos a buscar en la Biblia Hebreos 8:6. Hebreos 8:6, para que respondan a nuestra pregunta. ¿Bajo qué condiciones es ofrecido el nuevo pacto? Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es el mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Amén. Entonces vemos que obediencia, ¿por qué sería? Obediencia por fe. Tendríamos que tener, si tenemos obediencia, debemos tener
fidelidad. ¿Fidelidad a qué? ¿De corazón? ¿De corazón a qué cosa? ¿Qué es lo que en el mundo todo el mundo es infiel, por así decirlo? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué trabajo hacen los mandamientos de Dios en nuestro corazón? Dice que la ley de por sí no nos salva. Entonces, ¿para qué la vamos a seguir, verdad? Simplemente nos enseña que somos pecadores. Esa es la relación con nosotros. Y que necesitamos entonces de uno, del Salvador. Sencillo, no tiene muchas complicaciones. Entonces, ¿cuáles eran los términos del pacto antiguo? Vayamos a Éxodo 24, versículo 3, y puede ser también el versículo 7. Éxodo capítulo 24, versículos 3 y 7. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. El 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían ellos entonces? Obedecer y vivir. Eso es lo que ellos querían. Ellos no querían un redentor. Ahí no existía un redentor. Ahí no existaba la necesidad de sangre de nada. Ni de los sacrificios que hacían querían esa sangre. Eso lo hacían por obediencia. Y una obediencia por fe es inválida. Una obediencia por obedecer, por decir yo soy fiel a Dios, eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Si no es por amor, si no es por fe, si no es porque su carácter está cambiando, si no es porque su palabra se vuelve más suave, su mirada más angélica, su pensar más razonable, huye del problema, de la contienda. Y así podemos escribir muchas cosas. Quiere decir que usted no está necesitando de Cristo. Entonces vemos que Cristo pasó por muchas situaciones difíciles. Las pasó Moisés. Si usted ve aquí mismo en la Biblia, en el capítulo 18, ¿qué es lo que visita Moisés? En Éxodo. Y empieza en el versículo 13 a nombrar jueces. Y todo el estudio indica que esa parentela de Jesús, como sacerdote, conoció a Dios. Pudo haber conocido a Dios, es lo que indica el relato histórico. Y ahí vemos que Jesús, ya en el versículo 13 en adelante, empiezan a establecer leyes. Moisés está estableciendo leyes, pero todavía no habían sido leyes dictadas por Dios en el Sinaí, ¿verdad? Y por ejemplo, en el versículo 19 y 20 dice: oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos de Dios. Está hablando Yetro. Y enseña a ellos las ordenanzas, el culto y las leyes. Muestran el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El mismo suegro le está dando indicaciones de cómo hagan, porque las situaciones no son fáciles en esto. Pero usted tiene que entonces tener un carácter manso como le tocó a Moisés, para poder establecer leyes, para poder persegurar delante del pueblo de Dios. Moisés tuvo que llegar a ser manso, humilde, sencillo, tuvo que cambiar su carácter. Entonces, para poder
manejar un pueblo para que, como dice Pablo, crean en ti, porque tú eres seguidor de Jesús, que sigan tu ejemplo, porque tu ejemplo es seguir a Jesús, tienes que cambiar. Amén. Si no lo puedes ser, di. Solo que establece la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a hablar de amor, vino a hablar, pero se chocó con líderes. Ese fue el gran problema. No fueron los semejantes igual a él. El que era semejante igual a él caía en la mano de Jesús derretido y le creía a Jesús. Pero los líderes furiosos, los líderes intemperantes, que no tenían templanza, que no creían en la sangre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. A eso sí hubo que darle, como decimos aquí en Panamá, Jesús tuvo que cumplir con ellos. Y a eso sí tuvo que decirle la verdad. Porque le decían que yo era hijo de Abraham. ¿Qué le tocó decir a Jesús? Que no. Porque si no, la obra de Abraham haría. Y Abraham no estaba buscando a la gente para matarla, para subir a la cruz, para enredarla y sacarla del pueblo, para hablar mal. Nada de eso. Es más, dice que Abraham subió con 3 reyes que no eran parte del pueblo de Israel. Eran paganos. Eran pueblos paganos. Y dentro de ese pueblo, mucha gente de esos pueblos y esos reyes y su familia y su creencia y todo lo que uno pueda pensar, creyeron en Abraham. Muchos de ahí me imagino que van a ser salvos. Y que Abraham tuvo una buena relación con ellos. Lo dice el libro, para que fueron a la lucha y todo. De ahí sale el Melquisedec y todo lo demás. Entonces vemos que si usted tal vez es una buena voluntad cristiana, dada por Dios, ese pacto la gente lo va a conocer. El que conoció a Abraham, conocieron a los reyes, que es lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Que la gente conozca el pacto de la gracia. Ahí veo como ejemplo, Nicodemo era un líder del pueblo espiritual, entre comillas. Pero ¿qué tuvo que hacer Nicodemo para poder creer que necesitaba un redentor? Visitarlo, abrirle la puerta. Y cuando él lo visita y abre la puerta de su corazón, Jesús fue suave con él, dice el Espíritu, como sea que a Nicodemo esa palabra le ardía, le cortaba las venas. Porque me imagino que pensó que Jesús había sido enredado con él, hablar de teología y ley, y abrigar la Biblia para arriba y para abajo, enseñándole todo. Básico, sencillo y al problema. ¿Cuál era el problema? ¿Y el problema ha cambiado hasta los días de nosotros? No. Lastimosamente. Entonces, ¿de qué servía el santuario? ¿De qué servía entonces como animales? Dios lo hizo cambiar. Le presentó líderes que habían tenido que pasar por un proceso de vida. Cambiar su vida. Entonces, este pacto antiguo dependía de obra humana, más que de un Salvador. Así lo ven. No había necesidad de un Salvador. Éxodo 19:8 dice que todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. ¿Quiénes se estaban comprometiendo? Moisés estaba comprometido. Es más,
Dios dijo que iba a destruir ese pueblo y yo digo que no, aguanta. Moisés estaba comprometido y el pueblo está diciendo que ellos también. Pero aquí yo me imagino que dentro de todo eso que estaban diciendo que estaban comprometidos, hay gente que en realidad no está comprometida. Porque es lo que encontramos en la Biblia, gente que no se compromete con Dios, ni con Jesús, ni con el Espíritu Santo, ni con los ángeles, ni con nada. Aquí lo que había era grandeza del yo y del egoísmo en ese pueblo. Y un pueblo lleno de egoísmo y de yo no va a heredar la Canaán celestial. Ahora, la gente cree que los rangos más grandes para entrar a la Canaán celestial son las grandezas en la tierra. En cómo me ve la gente, en lo que viví. Las grandezas que te van a llevar a la Canaán celestial es cambiar tu carácter. Amén. Te podrá leer toda la Biblia y sí, con su carácter igual. Se llevaron una casa. Es que es como usted en la Biblia, usted se da cuenta que hasta con sus hijos usted tiene que enseñarle a hablar. Si no, eso mismo va a encontrar de él para usted. La familia es así, o sea, es una grandeza, la verdad. El ministerio de la familia es una grandeza. Amén. Por eso se establece quienes pueden ser ancianos, quienes no. Si no, Pablo no hubiera hablado de eso. Entonces, vemos que Dios establece códigos y leyes. Pero los códigos y las leyes no tienen ningún valor si no vemos al Salvador. Esa es la verdad. Entonces, dentro de repente termino el tema el miércoles, así que pueden venir el miércoles para que lo terminemos, porque quiero leer unos extractos. No me gusta pasar el tiempo de la predicación, pero hay algunos extractos del libro del Patriarca y Profeta que son muy hermosos y pues podemos olvidar, que dice: cuando Adán y Eva fueron creados recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Es una pauta, ¿verdad? Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban inscritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de la transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio promesa de un Salvador y establecieron sacrificios con el propósito de dirigir su pensamiento hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. ¿Qué tenían que ver ellos cuando el tiempo avanzaba? A Cristo. Y a Cristo. Y a Cristo, y iban a ser semejantes a Cristo. Los animales que ellos quemaban en sacrificio, no había un santuario donde quemaron. No había, si usted ve un poquito más, se da cuenta que ni siquiera existía ofrenda por el pecado. Solo existía ofrenda de reconciliación y de paz. No existía ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se establece cuando se establece que se hace el santuario. Ahí se empezó a quemar ofrenda por el pecado. Entonces, ¿cómo esta gente se iba a salvar si no veían al Redentor? Y la gente pensará, pues, o a veces pensamos que ¿por qué hay que abundar tanto en el Redentor? Si el Redentor se vuelve insípido en tu vida, si lo que tú ya no ves al Redentor, de nada sirve. El que se aburre de que se mencione el Redentor, que se habla mucho de Cristo, da problema. Porque si usted lee Salmos, y cuando se le da la noticia a David de que él era un malvado, el profeta le da la noticia, todo lo que responde Salmo
tenemos que descansar de ver a Dios. Amén. Si lo dejamos de ver, vamos a ver. Entonces Dios en Génesis 17 le dicta la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto. Esa era la señal. Delante le preguntábamos, ¿cuál es la señal de nosotros en el Nuevo Testamento? Que ha venido Jesús. El bautismo. Porque usted aparta su vida. Pero Juan el Bautista enseñaba el bautismo. ¿Y quién le instituyó a Juan el Bautista que había que haber un bautismo? Lo mismo sucedía con el santuario. El hombre vivía bajo la gracia y el conocimiento de que había que ser apartado como pueblo. Bien, cosas importantes por acá para ya ir culminando, que nos dice que esta ley, la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos no fueron interrumpidas por el pacto de la gracia. Eso es algo que hay que tener claro, y eso lo explica Pablo. El pacto de la gracia siempre existió, siempre, pero vino el primer pacto, pero no interrumpió el pacto de la gracia, porque ese primer pacto era para llevarme a ver el Salvador. Si esas leyes, que se le conoce como leyes, existieran hoy día, ni siquiera necesidad de usar mascarilla tuviera. Yo creo que no existiría resfriado, no existiría, no hubiera ni que hacer reforma por salud. Aquí te está enseñando eso. Que no hubiera enfermo. Lo más fuera por ahí la lepra, vamos a decir que existiera hasta el día de nosotros, lepra y esas enfermedades que había en el momento. Pero creo que ni tosiéramos. Nada, no hubiera resfriado. Eso que nos metieron de COVID-19 no hubiera existido jamás. Bien. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal. Entonces, a nosotros se nos ha renovado el pacto. ¿Sí o no? Sentimos que estamos siendo renovados por ese pacto. Que ese pacto está haciendo algo en nosotros. ¿Quieres ser semejante a Jesús? ¿Me hace la pregunta? ¿Quiere guardar todo lo que dice la Biblia, el Espíritu y profecía, por amor? Esas son preguntas que hay que pensar a dos veces si las estamos haciendo. Porque dice que fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Y ahí se siente en nuestros corazones. Que ese sea el llamar de nosotros. Porque el pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Renovado a Abraham en la promesa. Y aunque este pacto fue hecho con Adán, más tarde renovado a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo.
Nosotros no vimos morir a Cristo, pero tenemos la evidencia histórica, bíblica, científica, de los hechos que están ocurriendo hoy día. Las profecías, y etcétera, 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 de lo que Cristo dijo, vivió, e hizo y mandó, fue real. Eso tenganlo por seguro. Ya no hay escapatoria. Si Cristo, o parece ser en la película de Abraham en el momento de creer en esa promesa, le dijo que después de venido hay que matarlo. Porque eso fue lo que le dijo Dios que tenía que hacer a Abraham: matar el niño. Pero no lo mató, porque Dios intercedió por el hombre que lo iba a hacer. Tenía fe. Dice que fuera tan grande que él sabía que Dios se lo iba a dar de nuevo. Así como se lo dio en su vejez, de su esposa y de él, así mismo se lo iba, si lo tenía que matar, le iba a dar otro, o lo iba a revivir. Así tiene que ser la fe de uno. Que el enemigo no pueda controlar nuestro pensamiento. Porque el pensamiento destruye el alma, destruye la gracia. Y tus pensamientos te agobian, tienes un problema. Tienes que buscar a Cristo, habla con Él. Porque créeme que Él sabe todo, pero necesita ver que necesita verlo nuevamente. Dile a Dios que renueve en tu corazón ese pacto y que lo creas de verdad. Porque todavía hay tiempo. Cada uno puede pasearse en su corazón y concederle a Dios el espacio que se merece en su vida. Y Él hará lo que es necesario. Siempre digo, no es dejar de hacer, es hacer nuevas cosas, purificadas por Dios, dadas por Dios. Y no vas a tener tiempo para hacer las malas. Por aquí todos hemos pasado por alivios espirituales, por caídas espirituales, algunos más, algunos menos, cada quien sabe, pero Dios lo tiene aquí con vida. O sea, todavía hay esperanza. Es lo que enseña la lógica espiritual del momento. Entonces recordemos al Cordero. El Cordero soportó todo. Y a usted lo ofende cuando le dice algo a su hijo. No, que mío le dieron, ya yo voy a pelear con ella. No, que usted lo ofende que al papá allá el vecino le dijo esto. No, que pelea, conflictivo. Jesús soportó todo eso callado. Porque Él iba a demostrar en la cruz cuál era su verdad. Y Dios no deja ningún hijo desamparado, pero llévelo a Él. Que si es posible lo tiene que alimentar del cielo, lo va a hacer. Pero usted necesita estar en el lugar correcto. Él lo va a poner, lo va a buscar. Así que vamos a ponernos de pies. Pueden venir viendo